Packer, que es un teólogo británico, él escribió un artículo sobre este texto. Y escuchen qué sabias estas palabras de Packer. Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo, que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. ¿Oyeron eso? Pablo está expresando su angustia por no ser un mejor cristiano. El impío se vanagloria por cualquier disparate que haga. El cristiano siempre quiere ser mejor. Yo quisiera ser mejor. Y ahora escuchen con cuidado lo que sigue diciendo Packer. Creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Es diferente. Muy diferente. No es que el cristiano es derrotado todo el tiempo, es que el cristiano no vive en una victoria constante. Y en esos momentos y ocasiones, dice él, en que no podemos triunfar contra el pecado, Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal como un cristiano saludable debe reaccionar. ¿Y cuál es esa reacción? Dice Packer, versículo 22, yo amo la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios en mi hombre interior. Yo me deleito en la ley de Dios. Versículo 15, y aborrezco lo que acabo de hacer. Eso es lo que le pasa a un cristiano cuando peca. Yo sé que la ley es buena, aborrezco lo que acabo de hacer. Oh, qué miserable me siento en estas ocasiones. Así reacciona un verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano quiere ser más de lo que es. De ahí la pregunta angustiosa del versículo 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no es, esfuérzate más por obedecer la ley. No, recuerden, la ley ni salva ni santifica. Esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta correcta está en el versículo 25. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Ya vimos lo que Pablo dice de la ley, ya vimos lo que Pablo dice de sí mismo. Veamos lo que Pablo dice acerca del fin de nuestra lucha. El fin de nuestra lucha. Las palabras del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, expresan el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano, de que llegue ese día en que no seamos más estorbados por el pecado, para adorar y servir libremente a nuestro Señor y Salvador, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de nuestra pasión por Él. ¿Nunca has experimentado eso? Ese anhelo en el corazón. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó al punto de morir por nosotros en una cruz? ¿Quién me librará? Respuesta: gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Yo titulé este sermón miserable de mí. Después pensé, ese no es un buen título. Debí titular este mensaje, gracias a Dios por Jesucristo. Mi hermano, los puritanos solían decir, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Y yo creo, a la luz de este pasaje, que Pablo habría dicho amén a eso.
Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesucristo. Cuando estamos en medio de la lucha en contra del pecado, mis hermanos, es a esta expresión de gratitud que tenemos que llegar, y ojalá que sea más temprano que tarde. Gracias a Dios por Jesucristo. No te quedes postrado viendo tu lucha. Tienes que llegar a ese punto de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. Oh, gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. ¿Cómo comienza Pablo en Romanos 8, el siguiente capítulo? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Oíste eso? Oh, recuerda eso en medio de tu lucha. No hay condenación. Ya Cristo pagó nuestra deuda completita. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, de manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que el veredicto de inocencia fue pronunciado en ese tribunal. No, ya no hay condenación. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero Él no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis, versículo 17, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Habéis sido libertados del pecado? Aunque el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nosotros, nuestro verdadero yo ya no le pertenece al pecado, le pertenece a Jesús. Nuestro verdadero yo le pertenece a Cristo, no al pecado. Recuerden la pregunta de Pablo al principio del capítulo 6 que vimos hace varios domingos atrás. Pablo se pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo morimos al pecado? Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo Jesús, y por causa de esa unión, mis amados hermanos, hemos sido libertados del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos libró de la condenación del pecado, Él nos libró de la esclavitud del pecado, y ¿saben qué? Algún día nos librará también de la presencia del pecado. Por eso decíamos hace un momento que los cristianos estamos en una guerra que no podemos perder. No podemos perderla porque estamos del lado de aquel que ya venció. Y por medio del cual somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8, 37. Él venció. Estamos del lado del vencedor. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios por Jesucristo.